Hola a todos, buenas tardes. Bueno, súper contenta. Ustedes no se imaginan, este ha sido un programa que lleva ya tiempo en construcción y es un tema que me llama muchísimo la atención a nivel profundo porque siento que siempre he sido una persona muy creativa y por supuesto cuando uno entra en todo lo que es el mundo de la bioexistencia consciente, te empiezas a cuestionar un poco el por qué y el para qué de todo lo que ocurre y todo lo que pones ahí afuera en tu realidad, ¿no? Entonces, ¿para qué me he sentido tan atraída a diferentes corrientes creativas? Y por supuesto, como este es un trabajo hermosísimo de exploración e investigación interna, a través de muchos procesos he podido llegar a ciertas pequeñas conclusiones, pero más allá de compartir las conclusiones, este es un espacio para que todos, incluyéndome a mí, podamos aprender de lo que personas que han transitado en profesiones creativas han podido tomar desde su experiencia personal y que quieran compartir con nosotros hoy. Me parece súper importante también expresar que esta serie de vivos vamos a estar acompañados de personas que llevan un proceso también a través de la bioexistencia consciente, en especial consultores, pero si más adelante encontramos consultantes que ya tienen su proceso avanzado, entonces podemos invitarlos para que nos compartan todo lo que han visto. Ahora sí, me tomo un momentito para saludar a todas las personas que se están uniendo. Qué felicidad, muchas gracias por estar todos por acá. Veo que Pablo ya se unió. Entonces vamos a darle ingreso para que nos pueda compartir esta maravilla de lo que ha podido aprender de sí mismo a través de la música. ¿Ok? Vamos a ver, creo que ya se está subiendo. Listo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas, Qué buenas, gusto buenas. tenerte por acá nuevamente en uno de estos espacios de conversación. Placer, el placer es mío poder estar aquí contigo, como siempre, y con tu audiencia creciente. Muy contento Vamos, de ver. vamos, vamos con eso, qué alegría. Esto ya lo habíamos conversado tú y yo en otro vivo, que era esta invitación para que inauguraras esta serie de vivos a través de compartirnos qué ha sido tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia con la música, de pronto desde un antes y un después, ¿no? Desde un antes, cómo llegaste a todo lo que es la música y demás, y luego de un después, desde tu mirada y esta percepción tan profunda que puedes llegar a tener como consultor en bioexistencia consciente acerca de para qué la música ha sido un gran protagonista en tu vida, ¿cierto? Así es, de hecho, bueno, es no solamente un honor, un privilegio, vuelvo a agradecerte, y de hecho la idea mía es tener este vivo, cuando esté colgado, este link lo voy a atesorar, y cada vez que alguien me pregunte respecto a mi vida musical, toma, acá está este link porque hoy voy a soltar absolutamente todo lo que, y sobre todo, bueno, mucha gente que me ha conocido ya fuera del mundo de la música, pero aún incluso dentro del mundo de la música hay mucha gente que no conoce ciertas cosas que hoy comentaré. Todo empieza, básicamente, como bien sabemos los que estamos en este mundo, pero lo voy a explicar un poquito, allá lo que se llama proyecto y sentido. ¿Qué es esto? La sopa, el caldo de cultivo, el mundo cuántico en el cual uno viene a este mundo. Y eso se da en el hecho de que mis padres se conocen en un coro, literalmente, cantando. Eh, Mi padre entra y es presentado durante un recreo de un ensayo coral en Mendoza, República Argentina. El coro es el coro universitario de Mendoza, coro que signó la vida de mis padres, la de mi hermana, y no la mía. Yo no estuve nunca en ese coro y ya se verá por qué, es parte del paquete. Pero bueno, la cuestión es que, obviamente, eso, yo nazco como segundo hermano de una hermana que nace un año antes que yo, que se llama Laura Cecilia. Ok, dame un momentito para volver un momento a esto que nos estabas comentando. ¿Tus papás se conocen en el coro? ¿Ellos dos venían también de caminos afines a la música?
o Mi sencillamente padre, les gustaba cantar? Tu padre, ok. mi padre tenía más intenciones claras de dedicarse y de hecho ya venía siendo jefe de cuerda de coros, o sea, ya venía ganando dinero con esto de la música. Ujú, Mi madre no tanto, mi mamá más bien había entrado por un lado vocacional desde muy joven al mundo coral y se mantuvo siempre en esa situación. Nunca pretendió ni ganar dinero ni hacer nada que no fuera cantar en coro, ok, muy bien. cosa que bueno, que también tiene que ver con la historia de mi hermana y, y etcétera. Pero bueno, no vamos a entrar todavía en detalles. Nace mi hermana un año antes que yo y ella se llama Laura Cecilia. Para muchos que se dedican a esto saben que cuando alguien pone Cecilia a una hija, tiene que ver con la patrona de la música y era el mandato para mi hermana. Era la bienvenida en realidad también hacia ella, de bienvenida como música. Y yo no, yo nazco y en realidad mis padres deciden que yo voy a ir por el lado de no hacer música. Eh, la que la iba a hacer era mi hermana. O sea, yo tenía que hacer otras cosas. Intelectual, estaba permitido. La política es algo muy, muy fuerte, muy importante en mi familia. Mucho. Ujú, Eh, y eso eran mis pasos. Y yo de chiquito entendí muy rápidamente ese rol y yo no quería tocar, no quería hacer música, no me interesaba en lo más mínimo. Estaba muy en ese plan de no, como no entender incluso mi hermana que estudiaba piano, tenía un piano, iba a las clases de coro y de canto y todo eso durante su adolescencia. Tanto es así que eso, yo empiezo a hacer música de grande, digamos, mis 18 años, entro a un taller de murga. Insisto, cero experiencia, de nada, nunca había tocado ningún instrumento, nunca había cantado. Y ahí aparece justamente la semilla, aparece el hecho de que yo básicamente había nacido en el mundo musical y todo me resultaba muy fácil, ujú. todo el aprendizaje, el canto, todo, o sea, escuchaba escalas de piano desde que estaba en la panza de mi mamá, entonces, y a partir de ahí es que empieza a aparecer esta situación de hacer música en mi vida, pero como te decía, yo no tenía ese mandato, entonces aparece un conflicto aquí, que es que mi madre se opone directamente. Mi padre ya en ese momento no estaba en escena. Rápidamente, digamos, puedo hacer muy resumido que mis padres se separan cuando yo tengo 17, 18 años, no de una buena manera. Entonces yo hago este camino, justamente empiezo este camino como músico, empiezo con tomar talleres y hacer percusión de forma privada, como una especie de camino de oposición y de rescatar, o sea, ya ahí voy a empezar a hablar un poco en términos más humanopuénticos, a rescatar a este padre que se fue de mi vida, a traer esta figura paterna haciendo música y a la vez rescatando lo que él, camino largo, después yo lo pude ver, lo que entre comillas él no pudo ser, entre comillas, de hacer una carrera profesional, dedicarme a estudiar, dedicarme a tener un título, o sea, decir, bueno, ya que me permito desobedecer a mi madre y desobedecer el mandato de no ser músico, voy a hacerlo y lo voy a hacer de una manera excelente, entre comillas. Voy a Ujú. hacer y voy a de paso a sanar muchas cosas. O sea, sano la carrera musical trunca de mi padre, sano el hecho que no había universitarios en mi familia. De hecho, hasta el día de hoy soy el primero de por lo menos de mi núcleo, Sí, digamos, el que tiene una carrera. Y entonces, bueno, eso empieza una vida musical que viene con todas esas cosas que se puede resumir muy fácilmente con que estoy con el bote, con las anclas, no una. La famosa metáfora de que uno tiene un bote y que no se mueve, bueno, había varias anclas ahí debajo. Entonces todo mi vida estuvo, de lo musical estuvo signado desde el día uno con lo raro, con esto no funciona, voy por acá, voy por allá. Empiezo estudiando canto lírico yo al principio,
cosa esa que es la primera cosa, eso era lo que te quería preguntar. ¿Hacia qué te ves inicialmente atraído tú en la música? ¿Qué es exactamente el instrumento al que te vas atraído o qué? claro, todo esto empieza con que yo de niño siempre quise ser Mm, baterista, igual que cierta persona que conocemos vos y sí. yo. Y resulta que no había dinero para batería, no había dinero para las cosas, cosa que después vi lo que pasaba, que era eso, yo no estaba permitido como músico, no era el que tenía que ser músico, entonces para mi Mm, hermana había un piano, pero para mí no había ni una tarola, como se dice en México y otros países, no había ni una caja, nada, ni unos palitos, nada. Y yo tampoco insistía mucho, o sea, yo entendí rápido que ese no era mi camino. Empiezo en realidad a tomar clases de percusión privada, es decir, yo empiezo a tomar clases como percusionista latino, o sea, congas, cajón, bombo legüero argentino, todo ese tipo de ¿A qué cosas. edad empezaste tú con todo el tema de estas clases? ¿Fue cuando se fue tu papá o Y fue después, antes? después sentí justamente esa, o sea, se abre ese camino Mm, doble, de ok. repararlo y a la vez el permiso. Así, cuando estaba mi padre yo no tenía permiso. Ujú. Entonces me habilito a mí mismo y a la vez voy en el rescate con la bandera y empiezo a estudiar eh, canto lírico porque en ese momento no existía la carrera de percusión popular o digamos percusión moderna que se llama aquí, por ejemplo. Ok. Lo único que había era percusión orquestal en donde yo vivía, en Mendoza, Argentina, y a mí la percusión orquestal en ese momento no me atraía. Entonces empecé a estudiar canto lírico y estos bloqueos por donde se los mire. O sea, profesores Cuéntanos que para que me, sepamos todos un poco como cuáles eran esos bloqueos que terminabas encontrando, porque esto es súper importante para que las personas puedan llegar a ver cómo se pueden terminar manifestando este tipo de cosas en la vida de las personas que no conocen o no están dentro de la bioexistencia consciente. bueno, por ejemplo, que uno empieza a estudiar una carrera y cuesta conseguir un profesor en las facultades o sea, en Argentina la educación es gratuita, Mm, la educación universitaria es gratuita, pero la educación artística justamente es gratuita, pero primero tienes que ingresar, tienes que rendir en exámenes de ingreso, después, una vez ingresado, tienes que tener un profesor que te acepte, porque todavía hay un formato medio antiguo de relación uno a uno y de eso, de que el maestro tiene que ver en ti ese, ese, algo, ese talento, potencial, exacto, esa sí. voz, ese no sé qué, que diga esto me renta, entre comillas, darle clases durante años, porque este va a ser eso, viste, como mi muestra. Es muy personal, es muy uno a uno, no es un profe universitario de música, no es, tengo 500 alumnos en mi aula y doy la clase y después tomo el examen y chau, sino que es mucho más en este plan. Entonces, desde dificultades para conseguir el profesor adecuado, finalmente consiguiéndola una profesora, imagínate tú, me diagnosticó en su momento como que yo era tenor, eh, como para ejemplificarlo, es como decir, si yo mido 1,93 m, que voy a probarme como a un lugar de deportes y en vez de ponerme a jugar baloncesto o volei, me mandan a hacer jockey. Así, Ok. no, no, o sea, se me escucha en la voz claramente, incluso el día de hoy, que yo no soy tenor. Y eso obviamente Claro, de pronto dificulta. explícale un poquitico a las personas que no conocen mucho de la música, a qué te refieres con tenor y qué significa ser tenor, porque de pronto no conocen. Pues lo más fácil que se me ocurre ahora es en el mundo lírico, bueno, creo que muchísima gente ha escuchado alguna vez el Nessun Dorma. Nessun Dorma, nessun dorma, oppure principessa nella tua fredda stanza, guardi le stelle. Bueno, esas típicas obras de ópera, conocidas, si no te suena a esa, no sé, Fígaro ¿Mm? de Mozart o muchas, están escritas para tenor, o sea, para hombres de voz registro alto, que Registro pueden alto. vibrar, brillar mucho y la nota típica del mundo tenor y que es la más famosa, es decir, el que da el do agudo, eh,
creo que el Alba Vincheró ese del Nessun Dorma, si no me equivoco, si no es un do, es un si bemol, está ahí al ladito. Es como eso, la voz famosa y la voz es como decir, el que corre 100 metros en la Olimpiada, o sea, se ganan muchas medallas. Los que ganan la medalla de 100 metros son los que, el hombre más rápido del mundo. Y el tenor es más o menos eso. En el mundo de la lírica, es los tenores y las sopranos son las voces más agudas, más brillantes, las que tienen los roles escritos más famosos, o sea, los que son más famosos dentro de las óperas. Generalmente los nombres de las óperas están orientados a los personajes Tosca, a las voces agudas. Ok. Y conclusión, bueno, esto no funcionó esa relación, no funcionó esa carrera, así que al poco tiempo de que yo digamos, estaba con ese nudo tratando de resolverlo, en ese momento mi creación abrió una carrera de música de percusión moderna, de percusión popular. Y entonces yo obviamente doy el salto. Dije, gracias canto lírico, no eres para mí en estas condiciones. Y ahí sí empiezo una carrera, la cual dejo inmediatamente porque esa apertura de carrera fue muy caótica, era realmente súper caótico ese primer año. Y para una personalidad, como te digo yo, que viene con tantos bloqueos de que las cosas le van bien, pero no, que pulsa y que culpa mucho a la afuera y ese tipo de cosas, no funcionó. Dejé la carrera, estuve en un limbo bastante importante de no saber si continuar una carrera artística, si mudarme de país. Ya en ese momento yo consideré mudarme a España con la pareja que yo tenía en ese momento, que era una pianista de carrera, que estaba terminando su carrera justamente de piano, de conservatorio, de concertista. Y entonces, fast forward, digamos, estamos hablando de 2007, donde yo decido básicamente que me voy. Y dije, bueno, ya está, se acabó. Pero en ese intermedio me separo de esa pareja. Ujú. Y me voy a vivir a una casa con músicos, dos. En realidad éramos tres, perdón, éramos cuatro, pero es importante esto, por eso lo estoy mencionando. Eh, Nos quedamos viviendo tres en esa casa. Yo, el que habla, Eduardo, un amigo músico en el cual yo empiezo a tocar en su proyecto, que era un músico muy, 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 muy importante de Mendoza, y Baldo, un tercer músico, que ellos tocaban juntos en otro proyecto. ¿Por qué cuento esto? Porque el 8 de enero, hoy, de 2008, hace 17 años, ellos dos viajan a Uruguay, mientras yo vivía con ellos, y mueren en un accidente de tráfico. Los dos. En el mismo accidente. Uno tenía 29 años, creo, 29, 30, y el otro tendría un poco más, cerca de los 40, Baldo. Entonces, ese proyecto en el cual yo tocaba, que se llamaba Eduardo Pinto Ensamble, obviamente entra en una crisis y en realidad toda la comunidad mendocina de música recibe este golpe fuerte y yo, sin victimizarme, uno de los que más, porque yo era alguien que vivía con ellos literalmente, o sea, yo Claro. estaba conviviendo con ellos. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque en ese entierro, y en esto muchos consultores que están aquí mirando van a decir, claro, de libro, en ese entierro yo, hincado en la tierra, en el cementerio de Guaymallén de Mendoza, digo, yo voy a seguir con tu música, Eduardo, yo voy a seguir llevando tu música adelante, no voy a permitir que esto muera aquí con vos. ¿Sí? Grande, gracias Mario. Eh, entonces esa carrera que venía con esa crisis, que venía con que me voy a Europa, con que dejo todo, con que no, con que bla, con que pum, con que no sé qué, yo decía, bueno, no, voy a seguir tocando con Eduardo. Eduardo en mi universo decide, o sea, yo en mi creación me lo llevo, que Eduardo además es doble de mi padre, doble perfecto, o sea, es el 18 de diciembre los dos, Ok. nacieron el mismo día. Bueno, eso.
hago esa promesa ahí hincado en la tierra, rodillas en tierra, con lo cual, imagínate si mi vida ya venía con toda esta carga, ¿no? De que voy a ser músico, pero no, pero a la vez no está permitido, pero yo sí lo voy a hacer y el estoicismo y lo voy a pelear. Bueno, se produce este hecho que imbuye aún más, digamos, la música de esto, ¿no? De muerte, de dolor. Por lo tanto, mi carrera musical se va, digamos, por esos lados, de seguir tocando la música de ese grupo y seguir tocando la música como le llamamos, de mi hermano Eduardo, eh, durante muchos años, hasta que llega un momento, de nuevo, en esta década pasada, en la cual yo ya termino mi carrera, me caso, tengo mi pareja y justamente una salida mía del mundo de la música, porque estaba, como les he contado, muy rara todo, fue derivarme hacia la política. Yo empiezo desde la Facultad de Artes, donde yo estudiaba y donde empecé a trabajar, empecé a militar políticamente y eso me alejó de la música. Y en ese trabajo político que me aleja de la música es que yo me accidento, que es donde he también contado muchas veces en tus vivos sobre mi accidente, y en eso no voy a entrar hoy, pero básicamente es un accidente que casi me deja cuadripléjico y por el cual yo termino básicamente diciendo qué está pasando con mi vida. Ahora ustedes saben, digamos, que no es solamente el accidente lo que me lleva a plantearme qué está pasando con mi vida, sino que mi vida ya venía dando bandazos de una manera importante, llena de accidentes. Otra cosa que vi maravillosamente en Hermano Puente, me di cuenta de ser un hijo de accidente, un hijo no buscado por mis padres, y me apareció la avalancha de accidentes en mi vida, ¿no? El accidente de la bici, el accidente de mis amigos, etcétera. Claro. Entonces, yo había decidido venirme a Barcelona a dedicarme a hacer un grupo de percusión con señas, un grupo de percusión basado en un sistema que en Argentina está muy de moda, que de hecho al día de hoy funciona muy bien, que hay muchos grupos de este tipo, que es un sistema maravilloso, el sistema de percusión con señas, que uno hace básicamente direcciones en vivo de música, con cosas improvisadas en el momento. Ok. Y, o sea, tomo esa decisión mientras me aparece el accidente, entonces Humano Puente entra en mi vida por la ventana y me empieza a mostrar justamente todo lo que yo empiezo a ver a partir de ese momento. Pero empiezo a verlo lentamente, no es que el pelado se toma sus tiempos. Claro. Yo recién empiezo a mirar de qué se trata Humano Puente y recién termino tomando la decisión de dar el vuelco hacia Humano Puente en 2020. Ok. Y in the meantime, y con esto cierro, y gracias por escucharme, yo en 2017 finalmente a fines de 2017, vengo para Barcelona con el proyecto de venir para aquí, me aparece una situación en la cual yo me siento muy desvalorizado, me pasa con un músico, una historia larga, que no tiene mucho sentido que yo ahonde ahí, pero de esa historia, de ese momento de desvalorización, yo salgo hacia adelante y escribo unas canciones y grabo un disco. Que lo menciono para qué, porque quiero justamente mencionarlo para colegas que estén mirando, para gente con la que quiera compartir después este vivo. Que yo tengo varios temas grabados, varios temas que están incluso en las plataformas, digamos, que todo el mundo conoce. Y hay uno que sí me gustaría que escucharan mis colegas y mis amigos. De hecho, hoy publiqué un reel en Instagram de una consultante una valiente hermosa que me permitió además compartir la noticia con mis seguidores de que finalmente estaba embarazada, de Qué que bien. eso, tengo un puentecito para anunciar al mundo a Joaquín. Y en ese reel, justamente, le puse una música mía, que se llama Nacimiento, que justamente grabé en ese disco y que yo creo, modestamente, que ese tema
y algunos poquitos más sí son, son decentes. Y este tema en particular sí está muy atravesado por la existencia consciente, en la letra, ¿no? En la letra de lo que digo. Así que me voy a tomar el atrevimiento, mira, si he hecho la tarea que he puesto, A me he ver, traído esto, muy para bien. que la gente lo Pablo encuentre y no tenga que andar. Villagra, el disco Hijos de la Sí, Acequia, tema Nacimiento. Entonces ya saben, si quieren ir a ver es- algo de lo que Pablo ha traído de su creación, de su centro para ponerlo en la tierra y poderlo compartir a través de la música, vayan y revisen esa canción. Más allá de que lo está haciendo realmente hoy porque está trayendo a través de su creación en su universo una persona que viene a él a consulta a sanar tema de fertilidad y ya viene un puentecito en camino que como todos los consultores que están acá saben, es un tema maravilloso para todos. El primer puentecito de los consultores, para las personas que no saben, el bebé puente o el puentecito es un bebé que viene luego de un proceso de fertilidad de los padres o inclusive de un proceso de bioexistencia consciente por otro síntoma que ujú, tal vez no era fertilidad, pero la persona no podía tener hijos y a través del proceso de bioexistencia consciente termina llegando un hermoso ser a este mundo. Entonces, correcto. felicitaciones, fíjate lo importante que es que hoy estás compartiendo esta noticia, hoy en esa fecha en la que fallecieron un par de amigos muy importantes tuyos relacionados con esta creación de la música y Exacto, hoy puedes traer la noticia, hay vida que también llega, la vida sale pero también llega, ¿no? exactamente. Entonces, Sí, por eso para mí, cuando me lo ofreciste el día, no me di cuenta y después dije, claro, es es que es tu perfecto creación. que estemos hablando de esto, donde yo pueda, porque obviamente es un tema que yo he venido trabajando en consulta desde hace mucho, si bien yo no he trabajado, nunca ha sido mi síntoma la música, desbloquear la música, eh, pero ha estado presente todas estas cosas. Imagínate si no va a estar presente una situación como la muerte de mis amigos. Entonces yo ya he hecho, ¿no?, muchos rituales y trabajos respecto a eso, pero si vuelve a estar en mi universo, por algo es. De hecho, no ha sido en vano. O sea, en estos días tuve un sueño, por ejemplo, con él, no con él, sino con su música, que todavía ahora, de hecho me acabo de acordar que creo que estaba hablando, y me interrumpe uno de los temas. Empieza a sonar uno de los temas de mi amigo Eduardo, y cuando me desperté dije, todavía estás aquí, todavía estás aquí dando vueltas en mi inconsciente, y, y eso, te tengo presente, o sea, lo estoy sublimando, lo estoy sanando, y un ejemplo, o sea, una situación de sensación de que la música ahora mismo entró en una etapa distinta, no sé cuál, o sea, puede la etapa, y lo voy a explicar ahora. Yo tuve un concierto que creo que tú lo viste por ahí ahora en Instagram, el Sí, 26 de diciembre, que como estas cosas de la creación salió absolutamente de la nada, entre comillas. O sea, yo hacía mucho que no estaba tocando y estaba viendo un vídeo de adicción, o sea, del módulo de adicciones. De paso hablamos un poquito de eso, a lo mejor o no, no hace falta, no importa. La cuestión, pues mientras estaba viendo un vídeo, esto estamos hablando de hace nada, ¿no? Eh, ¿Salieron cuando? A fines, mediados de noviembre, no me el acuerdo. módulo de adicciones, Sí, sí, creo que salió alrededor de esa época, como en claro. noviembre. Bueno, me salió ahí y salió, yo lo empecé a hacer y me suena el teléfono, que aquí son bastante comunes, no sé, en otros países, las llamadas grosas, las llamadas basura, las llamadas, ¿viste?, de spam. Sí, Y yo dije, voy a cortar el video por una llamada, y no sé por qué sospeché y dije esto, para, pausa. Hola. Sí, hola, Pablo. Sí, soy Lidia de la producción del Orfeo Catalá de Cataluña. Queremos hacer la producción el 26 de diciembre, bla, bla, bla. Para los que no lo conocen, que seguro que es mucha gente, el Palau de la Música de Cataluña es como... Ay, qué ejemplo dar. Bueno, es difícil de dar ejemplos paralelos, pero no sé, el Colón de Buenos Aires, eh,
bueno, o sea, es uno de los dos teatros más grandes que hay acá en Barcelona. Está el Liceu, que es un teatro muy, muy importante, y el Palau de la Música, que están como a la misma altura, y además es una joya arquitectónica realmente el Palau de la Música. Y entonces eso, me llaman por teléfono porque quieren que actúe, que haga 3 canciones en el concierto del 26 de diciembre, que es de música coral. Ya te he dicho que yo nací en un coro, Ya, literalmente. ok. Y me dice, vas a tocar una música cubana, afrocubana, otra música afro-uruguaya, que yo empecé a tocar percusión a los 18 años, música afro-uruguaya, y una música marroquí. Esa, digamos, fue una que se me coló en la creación, porque nunca en la vida había tocado música marroquí. O sea, fue un concierto hecho para mí, literalmente. O sea, vino mi creación y me dijo, mira, vamos a hacerte un concierto el día del año donde no tienes absolutamente nada más que hacer, te vamos a pagar excelentemente, vas a salir en televisión, vas a salir en streaming y te va a ver tu familia de Argentina y vas a tocar cosas que te salen bien, o sea que ni siquiera te vamos a poner en estrés, ni siquiera es que, y había tiempo de estudiar, pero ni siquiera es eso de que no, mira, me voy a tener que poner a estudiar porque tengo que tocar unos moños, como decía cuando, cuando, cuando me dedicaba a la música, tocar algo que era un moño, era como tocar algo que es muy difícil, Algo muy difícil. complicado. Y fue una gozadera y un premio y un regalo y una cosa increíble que yo sentí que básicamente para mí son como dos cosas. O estoy cerrando una cuestión musical con un broche precioso, de decir, esto es como una especie de pináculo, digamos, de mi carrera, donde hago algo muy bonito y todo queda ahí. O por lo que sea, se vuelve a abrir algo, cosas, y a lo mejor en 2025 termino haciendo alguna cosa musical. Como Pero, que viste tanto el tema de la música como en un karma y con tantas dificultades que ahora es como si se estuviera abriendo la oportunidad para que la vivas en ujú, Dharma y que puedas también, digamos, disfrutar de todo lo que es ese proceso musical, ¿no? así es. Ahora mismo es como que hice, o sea, la sensación fue totalmente esa, ¿no? Porque, como te digo, ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que toqué. Literalmente, o sea, no sé si fue si yo este año toqué, en 2024, o no. O sea, yo un poco ya había, como se dice, y a mucha gente que me preguntaba a qué te dedicas, no sé qué, muchas veces decía yo soy músico retirado, como un chiste, pero que a la vez no lo es. O sea, si yo realmente sentía que no. O sea, yo empujar cosas, o sea, me lo invento, o sea, crear un proyecto, ponerle nombre, ponerle cara, ponerle horas y no sé qué, no me van a encontrar, eso seguro. A menos que sea una cosa como muy, 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 muy orgánica, que conozco a alguien, que lo podemos hacer muy fácil, que por lo que sea esta persona tiene contactos y todo fluye. Bueno, con esto quiero decir, pueden aparecer, así como puede aparecer eso, pueden aparecer dar clases, pueden aparecer cosas en el mundo de la música, de las cuales yo ahora no me cierro a nada. O sea, si me encantó el, eh, el ritual hecho, me encantó cómo se dio este concierto y me encantó que, bueno, si tiene que surgir algo, que surja, pero, pero no, no va a ser forzado, ya no va a ser, ¿viste? Vamos a ver qué puede llegar a pasar desde mi creación y desde esta liberación, entre comillas, de la energía. Pero sí, hasta me acuerdo la última vez que hablamos de este tema y me dijiste algo, digamos, de hacer este vivo. Yo en ese momento dudé un poco, decir, bueno, yo que ya estoy un poco, a lo mejor, viste, como que voy a estar con todo lo que te conté antes, viste. Imagínate todo lo que te conté antes sin el broche de oro de haber reconfigurado esto último, ¿no? De la música. De haber Claro. sentido que yo hice un ritual dentro de todos los rituales que hago cada mes con mi consultora. Algo hice, algo se movió que realmente hubo un, una reconfiguración de para qué hacer música y por qué había sido para mí esta especie
de karma, ¿no? Claro. De dificultad. Que yo igual lo cuento y parece que fuera, y me voy a corregir en esto, parece que fuera algo terrible. No, lo que pasa es que cuando me empiezo a dedicar a la existencia consciente, a mí se me desbloquean cosas en la vida. Y las cosas que hago, por ejemplo, me empiezo a dedicar al vóley playa y fluye de una manera espectacular. Lo que hago, he dado clases, he jugado torneos, he ganado medallas, por aquí tengo unas cuantas, ahí no se van a ver, pero... No se alcanzan a ver. eh, y ahí las descuelgo, ahí rápidamente. O sea, decir, y como esto tampoco significa nada, ¿no? Ganar una medalla, es más el proceso, es sentir justamente que fluye, que todo va por carriles fáciles, ¿viste? Eh, Otra cosa que hice mucho tiempo, el turismo, y eso también fluyó como te digo, de haberme dedicado años y años y años a ser músico, de repente trabajando como guía turístico, gané dinero, pero es decir, no es que me compré una mansión en Andorra, pero muy distinto, ¿no? Cómo pude vivir justamente una vez que abrí cosas gracias a la existencia consciente, como la música era algo que estaba ahí como un Muy puño, así como... cerrado, como que mm, no seguía avanzando. Cuéntame una cosa, Pablo, y para las personas que están acá, ¿qué has podido tú encontrar de para qué has traído tú la música a tu vida y a tu creación? Porque siempre estamos reparando, repitiendo alguna historia mm, y las profesiones que creemos que escogemos libremente, en realidad no las estamos escogiendo libremente. ujú, Y que aparte, el hecho de que seas consultor en bioexistencia consciente, eso lo podemos hablar ahorita, después de que nos respondas esto, está supremamente conectado con el hecho de que hayas escogido también la música desde uno de sus ángulos. Entonces, por favor, cuéntanos qué has logrado tú entender de ujú. esa elección inconsciente. Mira, yo creo que justamente lo dije un poco antes y creo que ahora lo voy a poder decir mejor gracias a tu pregunta. Yo creo que la sanación a través de la música es una sanación justamente desde el no estar consciente de que estoy intentando sanar algo. Para no usar justamente la palabra inconsciente, para que no se nos mezcle. Ujú. El intentar sanar a mi padre, el intentar sanar, traerlo de nuevo, el intentar sanar que él quedó muy frustrado en su vida por no dedicarse 100%, o sea, esto no solamente por mis trabajos internos, ¿no? Que lo digo, sino porque él también, o sea, desde la 3D, él también me lo ha dicho, eh, de quedarle cosas pendientes en lo musical, si bien hizo cosas, mi padre, muy bien, pero sí le quedaron muchas cosas pendientes. Y ahora, con el paso del tiempo, y con el paso de Mano Puente por mi vida, lo que sentí es eso. Había que sanar eso y mi inconsciente, o sea, sanar a mi papá y a mi relación con él y mi padre no solamente es mi padre, esto lo digo también para la gente que nos sigue, uno tiene identidades inconscientes, ¿no? Y cuando uno coincide en fechas con alguien, por ejemplo, yo coincido con mi papá, decimos que es mi doble, pero yo también coincido perfectamente con mi abuelo, que es su padre, casi te Ujú. diría que más, porque mi abuelo es del 15 de septiembre, mi papá es del 18 de diciembre. Entonces para mí mi papá no es mi papá solamente, sino que es mi hijo. Cuando yo me doy cuenta de eso, pasado el tiempo, es que me doy cuenta también por qué necesito rescatarlo a mi papá. ¿Por qué necesito que él me quiera, entre comillas, cuando en realidad lo que necesito es él, es también preservarlo, es cuidarlo y es esta cosa también incondicional de que por más que haya hecho cosas, digamos, yo, entre comillas, voy a estar y voy a estar ahí, ¿no? De esta manera. De hecho, mi alopecia empieza exactamente el momento que mi padre se separa. Que
y que, como digo, no es casual el por qué se separan también. Que no me voy a meter porque ahí abrimos otra puerta. Y Ok. entonces cuando yo entro al mundo de la sanación de Humano Puente, cuando yo hago esta búsqueda, que la búsqueda casi que me viene a buscar, que te digo, por este accidente que tengo y esta necesidad que tengo de ver por qué estoy postrado con un cuello sin poder moverme durante meses, estuve 8 meses, es que yo hago consciente que necesito sanar, que necesito imperiosamente sanar. De a poquito lo fui viviendo, yo he sido muy duro, considero que, y al día de hoy, que soy de esas personas que necesitaron esos cimbronazos fuertes para reaccionar y, y darse cuenta de, sí, sí, yo vine a sanar, pero tengo que hacerlo desde este lugar, desde esta manera, desde este sanar desde lo muy profundo, de ir a ver estas heridas, a ver estos dolores que han quedado, ir a ponerlos en su lugar, a ordenarse biológicamente, como dice Pablo, y a partir de ahí acompañar a ese yo externo, ¿no? Acompañar a esos fractalitos de uno que son los consultantes y poder decir, me sigo sanando con ellos, sigo sanando mis síntomas en esta tierra, mis síntomas extendidos, mis infertilidades, mis artritis reumatoides, mis adicciones, esas no las puedo mencionar porque son consultantes que no, son síntomas y consultantes a los cuales no puedo mencionar públicamente. Y así. Es ponerse en el asiento, digamos, del conductor y decir, ok, yo ahora sí sé que quiero sanar y sé, o por lo menos estoy intentando hacerlo de esta manera que he encontrado más coherente conmigo. Y la música, si tiene que volver, volverá, entiendo yo, que de otra manera, con otros códigos, con otras intenciones. Pero eso, fue un intento de reparación y un intento además de vivir de eso, Claro. todo junto, que lo complicó y lo puso ahí, lo enmarañó. Claro. Pero fíjate, bueno, una de las cosas o de las reflexiones que he tomado yo frente a la música, yo nunca fui música profesional, pero sí toqué algunos instrumentos, guitarra, piano, em, como básico. Y desde que estaba súper joven trataba de poner lo que yo estaba sintiendo en canciones, porque yo componía muchísima música, ¿no? Qué Y bueno. finalmente a través de este proceso y a través de entrar en ese análisis profundo de para qué he atravesado yo diferentes etapas en mi vida y qué es lo que estaba yo tratando de encontrar con esto, una de las cosas que veo en la música es que finalmente tiene un punto de unión súper importante con lo que hacemos nosotros como consultores de bioexistencia consciente, porque el músico, de una u otra forma, viene a expresar todas esas emociones que han quedado guardadas en el clan, pero ellos lo hacen desde un punto en el que no son conscientes de la gran reparación que se está haciendo, ¿sí? Primero expresan sus propias emociones a través de los sonidos, a través de las canciones que están creando, pero Ujú. luego todas esas emociones o la emocionalidad que trae el músico, porque yo siempre he sentido que los músicos perciben las emociones de una forma mucho más poderosa y por eso tienden um, a ser muy expresivos con esto que ponen o que plasman a través de su arte en el mundo. Ujú. Y el tema es que nosotros como consultores somos conscientes de lo que estamos yendo a rescatar, pero cuando lo hacemos a través del mundo de la música, no somos conscientes, podemos ser relativamente conscientes de la emoción que está dentro de nosotros, pero no somos conscientes de dónde está, o sea, en dónde se originan todas estas situaciones y emociones y cuál es el peso que tenemos nosotros, digamos, a nivel ancestral sobre Ujú. los hombros y qué es lo que estamos también sanando a través de esto que ponemos acá afuera. Entonces, siento que hay un gran, en lo que son las profesiones creativas específicamente, que las personas tienden a conectarse muchísimo más con estas emociones, no saben de dónde vienen las emociones. Y creo que al hacer tu proceso a través de la bioexistencia consciente y acompañar a tantos pedacitos de ti a sanar,
El hecho de que la música vuelva y ya vuelve en Dharma es porque ya la estás creando desde un sitio completamente diferente, porque ya estás siendo consciente de todos esos pequeños pedacitos de ti que estás sanando y de Así todos estos ancestros que vienen a poner sobre tus hombros, digamos, esta, no voy a decirle carga, pero de pronto la responsabilidad de aquí estoy, por favor, permíteme y dame una voz. Fíjate que fue es. bien interesante que tú empezaste con canto, ¿no? Sí, Canto lírico. Luego hablas de percusión. La correcto. percusión, a pesar de que en muchas diferentes culturas se puede ver como un símbolo de guerra, también si oyes la percusión, nos representa este latido materno, las También. historias asociadas con la tierra, con el latido materno. Entonces, qué bonito la forma en la que tú estás cogiendo diferentes aspectos de la música y empiezas también a ponerlos acá en esta realidad para sanar. ¿Sí? No Así sé, es. esa es una, creo que en alguna de las conversaciones que habíamos tenido me habías contado algo de que habían historias de madre que tú también estabas por ahí sanando en esta creación que tienes. Sí, yo entiendo que eh, la música, como bien lo estás planteando, es un vehículo de comunicación que es previo al habla y no es una teoría esto que estoy diciendo, es decir, cualquier ser humano bebé entiende los tonos de lo que se le dice, entienden y como seres humanos nosotros entendemos mucho más rápido un acorde, su emocionalidad, o sea, la carga de información que tiene una secuencia armónica es mucho mayor que todo lo que uno pueda decir con palabras, todo lo que uno pueda aclarar a nivel consciente. Imagínate eso, el adagio de Albinoni, que son, si no me equivoco, 8 acordes. Imagínate que te lo quiera explicar, o sea, una risa. Sí, imposible explicar una emoción que está expresada desde lo preverbal. Entonces, si a eso además le sumas la capa, como tú estás contando, de las letras, de las canciones, le estás agregando una intención, ¿no? Lírica, una intención textual clara de decir, bueno, no solamente te estoy expresando emociones a través de estos timbres que estoy eligiendo, de este ritmo que estoy eligiendo, de estos instrumentos que estoy eligiendo, eh, y de toda la estructura que estoy eligiendo, sino que además como frutilla, como fresa, la tarta, le pongo le voy a poner una letra encima. Y esas letras, como bien sabemos, o sea, la poesía es igual. La poesía puede tener una metáfora, una cantidad de metáforas que te lleven a justamente conectar con más emociones que un texto sencillo, un texto sin justamente ese juego donde cambiamos un verbo por otro, cambiamos situaciones cuando hacemos poesía, ¿no? Para eso, para darle a la mente el, la sacudida que necesitamos a veces para que se deje llevar por el lado emocional. Y la, el canto es básicamente la herramienta con la cual cualquier ser humano que está en este mundo puede expresarse. Incluso hay gente que sabemos que no puede moverse, ¿no? Que no tiene posibilidades de moverse, pero sí puede cantar o puede emitir sonidos. Entonces el instrumento musical por excelencia, la voz, y por lo tanto es el vehículo y es una maravilla expresarse, buscar, tenerlo presente, cultivarlo, justamente como dijiste antes, ¿no? Darle voz, darle espacio, permitirle a ese instrumento estar en ese mundo de comunicación. Y la percusión, por último, cierro con esto con la parte teórica, para mí tiene que ver también con el movimiento, con la danza, con el llevar al cuerpo este hecho musical, porque estábamos ahí como muy en la teoría del sonido, del no sé qué y de la voz, pero en el momento, llega un momento en que nosotros necesitamos mover el cuerpo y la percusión es el gran aliado de ese movimiento. O sea, digamos que música y danza van muy juntos, sobre todo ciertas músicas, ¿no? Sobre todo las músicas más originales, ¿no? Las músicas con mayor raíz en lo antiguo, porque obviamente hay músicas que no, que no tienen tempo, que no tienen ritmo alguno, que son como un clúster de sonido, o músicas muy lentas
etcétera. Pero en general, podemos decir, por lo menos del original, digamos, el sentido rítmico es un sentido del manejo del tiempo. Y como tú bien dijiste, todo lo que tiene que ver con lo cíclico, tiene que ver con el movimiento, pero tiene que ver con lo telúrico, con la madre en el sentido de todos los ritmos biológicos, ¿no? O sea, no solamente los latidos, sino las cosechas, cuáles son los mejores momentos con el día y la noche, en la marea, todo el movimiento se sintetiza mucho en la cuestión rítmica, en la administración de ese tiempo. Entonces, yo he sido, digamos, me he sentido muy feliz haciendo música en esos, perdón, en esos dos reinos. eh, y de hecho creo que son los más básicos, o sea, los reinos en los cuales cualquier ser humano, primero voz, vocal, cualquier ser humano, y rítmico, cualquiera que justamente tenga la posibilidad de mover manos o pies, ya puede, digamos, golpearse el cuerpo, golpear el suelo, y de ahí en adelante, ¿no? Coger, agarrar instrumentos y expresarse. Así que sí, las historias de mujeres del clan, de mujeres que han sufrido en manos de hombres, las historias de mujeres que a lo mejor no han tenido su voz. Pienso en mi abuela Celestina, justamente la mujer de la madre de mi papá, como mujeres que no pudieron darle voz a lo que sentían, entonces pusieron en su hijo, mi papá, por ejemplo, una voz muy bella. Mi papá, si algo tiene una voz, sí, de tenor, en el caso de él, muy bonita. Y mi hermana también tiene una muy bella voz. Y entonces eso corre por las generaciones, corre, y bueno, obviamente el árbol de mi mamá está, En espejo, pero en la siguiente generación. exacto, está en mi mamá esta necesidad de expresarse. Y, y bueno, eso, muy feliz. Y justamente estuve el otro día, el 26 de diciembre, por volver a hablar de eso, en una actuación con una masa coral. O sea, yo estaba tocando para un gran coro. O sea, yo iba haciendo ritmo, le tejía, digamos, la textura o le estaba tejiendo las líneas para que un gran coro pudiera cantar con la música que yo estaba haciendo. Entonces, eh, es eso, muy, muy, muy bonito tener presente ¿no? Todo este contexto de belleza biológica y de comunicación, sobre todo la palabra que estaba buscando. No sé si se me quedó algo en el tintero de lo que me preguntaste. No, básicamente eso me parece aparte un bonito cierre para este vivo, que nos hayas podido compartir un poco de esas historias que has visto también, que estaban en este transgeneracional y que estás tú sanando a través de esta profesión también tú, tu hermana, ¿no? Tu papá, tu mamá de cierta forma, dándole voz a todo esto. Y tal vez como conclusión, me gustaría dar la reflexión acá para las personas que nos ven en este vivo y que también se dedican a la música como te dedicaste tú tanto tiempo. En muchos casos puede que sientan que puede faltar algo o que tengan inconvenientes y bloqueos con la música. Mm, Una de las grandes herramientas para entender qué es lo que están poniendo o cuál es esta creación que están poniendo acá en la tierra, dándole un tema de conciencia podría ser a través de la bioexistencia consciente. Y es poder entender qué es lo que están tratando de expresar, que sus antepasados no pudieron expresar y qué exacto. es lo que están sanando a través de esa profesión, que me parece aparte una profesión absolutamente hermosa. Entonces, Así es. Sí, sí, si hay algún bloqueo, siempre, siempre hay que mirar. Eh, la música es tan parte de nuestra sociedad, tan parte de nuestro inconsciente colectivo, que también hay mucho, ¿no? Hay mucha facilidad por ahí, por ciertos individuos, de mandatos que llegan a través del colectivo, de la familia, del tipo de la música no se vive, del tipo dedicarse a la música es de bohemios, del tipo si eso, no te va a dar dinero, eso es difícil, eh, mira tú con tanto potencial, ¿por qué no haces otras cosas? Y de hecho, o sea, como bien sabemos, como cualquier profesión en el mundo, hay gente que le va muy bien con lo que hace. No tiene absolutamente que ver con la profesión que uno elige, sino justamente con qué cosas
pueden estar estos mandatos que mencioné, que siempre nosotros mencionamos la película Coco y yo siempre la traigo a colación porque es parte, digamos, de lo que pasó en mi familia. Cuando algo que parece justamente está muy bien expresado en la película, que es eso, un estigma, un mandato, una frase, ¿no? Era músico y por lo tanto se fue. O sea, es típico de los músicos tal cosa, es típico de los músicos la noche, es típico de los músicos el exceso de consumo, es típico de los músicos la promiscuidad, es típico de los músicos, etcétera, you name it. O sea, hay muchas de estas cosas. Entonces, la película muestra muy bellamente como un músico que era súper dedicado, muy talentoso, escritor, compositor de, de canciones, en realidad muere en manos de alguien que le tiene envidia para robarle las canciones. Entonces, el mundo este inconsciente, encontrándole culpas a los músicos, vio como muy natural, ah, sí, desapareció. Y sí, Abandonó. claro, ¿cómo no? ¿Cómo no lo va a hacer? Eh, entonces, las excusas, entre comillas, y los mandatos que pueden aparecer si algo se bloquea en tu vida artística musical, no son otra cosa que dolores. No lo son. Lo puedo asegurar porque le puse el cuerpo muchos años y sé de lo que hablo, señoras y señores. No hay otra cosa que dolores. En mi caso, mi mamá, porque mi papá se iba, cuando era chico. eh, o sea, el éxito de mi papá era igual a la soledad de mi mamá. Soledad, eso iba a decirte. ¿Me explico? Entonces, una opción es esa, la bioexistencia consciente y las preguntas. Si me va bien, es como las preguntas de la economía, ¿no? Si me fuera bien, ¿quién sufriría? ¿Para qué cosa buena no puedo yo avanzar en la música? ¿A quién estoy salvando o protegiendo de mi éxito? Exactamente. Siempre viéndolo por el lado opuesto, se te va a abrir mucho más. Es como, o si no, el famoso protocolo de desbloqueo, que es muy similar, que es decir, cerrar los ojos y ponerte un escenario donde estás como estás, donde estás bloqueado, y ponerte un escenario delante con ojos cerrados donde estás como te gustaría, con esta vida desbloqueada, con todos los éxitos adelante, y pregúntate ahí, justamente con este escenario B, digo, para dar una herramienta un poquito más, si se quiere, elaborada, de qué pasa, qué pasaría, a quién estás salvando, a quién estás perjudicando, y eso te tiene que pasar desde la emocionalidad, ¿sí? No de la cabeza, no de empezar a hacer preguntas y sino sentarse y sentir quién está triste, quién está mal, a quién estoy defraudando, entre comillas, si me fuera bien. Muy bien. Igual, profundizar, porque esto es lo que vemos acá, lo que estamos viendo en nuestra construcción es en realidad un eco de algo que ya pasó. Tenemos que llegar hasta ese punto. Pablo, Exactamente. mil y mil gracias por acompañarme en este vivo, en esta inauguración de esta serie de vivos. Me encantó poder oír toda tu historia y que las otras personas que están viendo este vivo puedan también nutrirse de todo lo que es este proceso de haber estado en el mundo de la música y luego poderlo ver desde otra perspectiva y entender para qué has generado tú esto dentro de tu creación y cómo estás sanando a través de tu creación consciente. Así Muchísimas es. gracias. A ustedes, a todos, porque han estado acompañando muy bellamente con Sí, mensajes. amor. No les he podido contestar, pero los tengo ahí, los he visto pasar. Gracias, gracias, gracias. Yo soy el primero en agradecer y en esto estamos. Y para lo que necesiten, ya saben por dónde me pueden encontrar. Y en esto estamos, a sanar, a seguir sanando, que este se pone cada vez más bello. Este año, yo lo siento que, bueno, siempre, ¿no? Todos los años, pero estamos en una expansión muy, muy bonita. Así es. Entonces ya saben, Pablo Contreras, guión al piso, Beck, y la otra es CBE. Pero bueno, Correcto. por cualquiera de las dos cuentas se pueden poner en contacto con Pablo si están interesados en
tomar consulta con una persona que ya ha pasado por este proceso y que los puede acompañar desde su propia experiencia. Si les llama la atención conmigo, por acá por esta cuenta también me pueden mandar un mensaje y con cualquiera de los dos vamos a estar felices porque para nosotros lo importante es que las personas vengan y empiecen su proceso para ir sanando este universo que tenemos tan bello alrededor de nosotros y que cada vez se va poniendo mejor. Cada vez que ustedes toman una decisión de sanar, nosotros sanamos y nuestro universo se sana. Así Así que bueno, es. mil gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto, Pablo, y espero que estés muy bien. El gusto ha sido mío. Un besote muy grande para Chao. todos.